Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto GEN. En esta ocasión vamos a acompañarles en la asignatura Seminario de Educación. En esta sesión número 2 vamos a trabajar los modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación a distancia. Primeramente, tendríamos que analizar los procesos que se establecen a partir de una adecuación donde vamos a encontrar los docentes, a los contenidos y a los objetivos que nosotros nos establecemos al hacer el diseño instruccional en la planeación. Saber de antemano que el método o los procesos van a vincular y articular algunos aspectos que nosotros como partícipes sociales de generadores del conocimiento necesitamos motivar a nuestros estudiantes, rescatando los conocimientos previos, diagnosticar las habilidades, informar sobre las actitudes, los contenidos, procesos de enseñanza y aprendizaje, los recursos didácticos y la evaluación. También es importante señalar el proceso donde se va a establecer los elementos teóricos conceptuales, desde la dimensión del contexto político, el plano económico y social, no olvidar el apartado cultural. Esta dimensión institucional también atiende la dimensión del aula y sus autores, que en este caso estamos hablando de nuestros educandos. Los procesos flexibles que nosotros como partícipes del acompañamiento pedagógico podemos considerar y ajustar, también modificar, destacar y sugerir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta el diseño, donde se establece una planeación, donde se logra adecuar el currículum para hacer al trabajo docente una labor completa, considerando las habilidades, las necesidades e intereses del alumno, donde se pretende mejorar el rendimiento académico y confronta los imprevistos de manera profesional, haciendo el uso de las competencias. Se requiere la comprensión y sobre todo un pensamiento constructivista. Desde un plano nacional, identificamos que la planeación educativa abre la posibilidad de incorporar los aprendizajes y contribuir a la formación según lo demandan las políticas. Ahora bien, las políticas institucionales nos hablan sobre las posturas que fueron creadas con intenciones o misiones diversas y cada una cuenta con modelos educativos distintos. En este sentido, vemos las representaciones psicopedagógicas de los docentes, desde los aportes filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociales, que orientan la actividad profesional. Y el profesor también incorpora sus ideas, sus creencias y valores que tiene sobre su actuación profesional. Planear implica conciliar e integrar los objetivos de aprendizaje de la unidad temática que se va a enseñar. La clasificación
de intenciones educativas desde la postura constructivista nos da la oportunidad de ver las dimensiones propuestas en el informe de UNESCO, esta Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Dors en 1997, donde nos habla sobre los saberes, el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir juntos y el aprender a hacer. La dimensión número 1 es aprender los saberes, que nos habla de un aprendizaje declarativo. El aprendizaje, aprender a saber hacer, un aprendizaje procedimental. Y desde la tercera dimensión, aprender a hacer, aprendizaje actitudinal. Es necesario planear los objetivos de aprendizaje para las tres dimensiones. Aprender un conocimiento es saber hacer algo de él, pero además exige el aprendizaje de habilidades para saber emplear el conocimiento de manera pertinente. En ese sentido, maestras y maestros, en esta sesión número 2, que vamos a hacer el abordaje con el tema de modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación, nos lleva básicamente a dar una mirada sobre la importancia de los modelos. Son una actividad generalizada que también nos habla de un trabajo clásico de binomio de enseñanza y aprendizaje para dar paso a dos procesos diferenciados, pero que se complementan de manera en la que las personas le dan significado a los materiales y cómo se utilizan para poder entender o transformar su entorno. En ese sentido, existen distintas posturas que tratan de explicar el modo en que se educa a un estudiante. Un sinnúmero de enfoques teóricos y orientaciones se centran en poder entender y explicar el complejo proceso de aprehensión y asimilación del conocimiento. Sin embargo, la misma complejidad de la psicología humana hace difícil la existencia del esquema estandarizado de aprendizaje, por lo que más recomendable es tratar de comprender las puestas de diversos corpus teóricos y retomar aquello que ayude a entender el fenómeno estudiado. En este caso, nos interesa básicamente en este tema número 2, analizar el aprendizaje en la modalidad que se asume como un esquema en el cual se establecen diferentes elementos: condición tecnológica, condición virtual, para la complejidad del proceso. El aprendizaje a distancia, entendido por un proceso del ejercicio como una actividad de aprendizaje no presencial, mediado por la tecnología. Y amerita ser estimado desde los distintos enfoques teóricos, ya que encontramos en su complejidad posturas epistémicas que se construyen en plataformas desde las cuales, pues bueno, podemos intervenir. Es importante definir el aprendizaje, introducirlo, el concepto, con claridad desde diferentes aristas del tema. Ofrece perspectivas distintas que tienen algo en común. La primera va a describir un cambio relativamente permanente en la conducta como un resultado de experiencia. La segunda como un cambio relativamente permanente asociados o representados mentalmente como un resultado de la experiencia. Una de otra hablan de cambio.
que pueden perdurar durante cierto tiempo. Sin embargo, la primera alude a la conducta, en lo que se es observado, y la segunda apuntala a las representaciones mentales, a los cambios internos en el sujeto. De cada perspectiva se desprende una variedad de enfoques que tratan de explicar la manera en que el ser humano seleccione, adquiere y asimile y sistematice la información que recibe y transforma los conocimientos que sean útiles. Organizar esta disertación en un orden teórico integra tres enfoques, tomando en cuenta los procesos y los modelos, con la forma en que el sujeto procesa la información del entorno. Y a partir de la misma, vamos a encontrar los momentos donde se establece y se explica cada uno y se destacan posturas relacionadas en particular con la modalidad, para que finalmente hacer un esbozo de una conclusión de los análisis entretejidos entre las aportaciones tanto teóricas y las características de cada modalidad. Los modelos se refieren a una educación centrada en el proceso de enseñanza, al saber como una construcción tanto externa al salón de clase, basado en la repetición y en la copia, y en la escuela, cuyo propósito de los contenidos es el aprendizaje de información. Este enfoque alude al aprendizaje por repetición, citado por motivadores de carácter extrínseco, el cual busca el proceso de equipamiento del aprendizaje. En ese sentido, debemos de destacar que el aprendizaje a distancia los estimula de manera extrínseca. Son una fuerza que motiva a continuar en un proceso que requiere, ¿sí?, actividades y asociadas a un conectivismo. Tordai, como un proceso de fortalecimiento, nos dice una conexión entre una respuesta particular y un estado de cosas agradables. La teoría de Tordai consiste en tres leyes: el efecto, la preparación y el ejercicio, destacando cada una última del proceso, donde hay un correcto y una recompensa de cada conexión, incrementa su fuerza y el proceso de conexión al mismo, y lo lleva a la repetición continua de los procedimientos para sostener las rutinas necesarias que se encuentren detrás del manejo de la información recibida a través de una interfaz. Las variables asociadas como el proceso de condicionamiento operante y la enseñanza programada, se reconoce que los reforzadores secundarios pueden ser como estímulos extrínsecos para el estudiante, desde un proceso de un sistema presencial. Este tipo de reforzadores son espontáneos, ¿sí? La clase con incentivos considerados por estos enfoques son reforzados intrínsecos comúnmente utilizados en las modalidades a distancia, como un ejercicio de autoevaluación, y también advierte la retroalimentación positiva y los sentimientos.
Las aportaciones de enseñanza programada a la modalidad a distancia es la estrategia para presentar el tono en partes, con el propósito de no saturar inicialmente al sujeto o dosificar la información mostrada de manera gradual. Se parte de cuestiones más simples a niveles más complejos, cada vez desde estructuras en las cuales la actividad se representa y debe de ser desde la mirada de la retroalimentación y al término del nivel de la evaluación. La corriente asociada ha sido durante mucho tiempo criticada por negar la contribución al conocimiento del aprendizaje humano. El enfoque del conexionismo sirve de apoyo epistémico para otros postulados, ¿sí? Como se llama el proceso que intenta hacer un proceso de hacer amalgación del conductismo al conectivismo. Esta amalgama de posturas epistémicas van a atender el aprendizaje con una interacción del ambiente, de experiencia previa y el conocimiento del discente. La teoría del aprendizaje consiste en la formulación de conexiones en estructuras mentales llamadas esquemas. El proceso de las estrategias se centra en la atención del alumno. Los organizadores gráficos, palabras, se destaca la importancia de la retroalimentación para los estudiantes, quienes rectifican sus respuestas correcta e incorrecta o recibir comentarios correctivos de sus ejercicios. El aprendizaje deseado, sus postulados, ayudan en la modalidad a distancia. La perspectiva conductista en los modelos a distancia, de acuerdo a Lara 2001, debe de ser usada en el manejo de aspectos de tipo organizativo, como la definición de la estructura del curso, la enunciación de los objetivos y el manejo de las evaluaciones. Al señalar que una aproximación conductista puede facilitar el dominio de contenidos de una disciplina, especialmente aquellas tareas que requieren un bajo grado de procedimiento. Las aportaciones, los reforzadores intrínsecos, ejercicios de autoevaluación, extrínsecos, cumplidos en el acompañamiento, que estas se van vinculando a la revisión del avance en el aprendizaje de permanencia en el curso continuo. La repetición asociada de ideas, ejercicios bajo la complejidad, la permanencia de la información en la memoria, la retroalimentación complementaria del profesor hacia el trabajo del alumno, revisión del logro, detención de los errores, establecimiento de los objetivos y orientaciones de las acciones. Diferentes modelos, maestras y maestros. En la educación, como un proceso de construcción desde el interior por el propio estudiante, por lo que se privilegian las estrategias por el descubrimiento, mientras que el docente es una guía, un acompañante. Dentro de estos modelos se inscriben los siguientes enfoques: el conductismo, el constructivismo y el conectivismo. Y la modificalidad, en la cual se establece el proceso cognitivo estructural, todos estos bajo los esquemas del estudiante, que es el centro, sobre cómo gira el proceso de aprendizaje de acuerdo
a la corriente asociada, pues se retoman conceptos del conductismo, el reforzamiento, la retroalimentación, la motivación, la objetividad, los procesos donde se reconoce el aprendizaje, un mecanismo de reorganización de las estructuras cognitivas por medio de las cuales las personas proceden y almacenan información y se consideran que algunos procesos de aprendizaje pueden ser excluidos de los seres humanos. Esta corriente hace hincapié en los procesos de pensamiento como generadores del aprendizaje y concibe el alumno como un procesador activo de la información, ya que el aprendizaje es un proceso complejo que no solo reduce a las simples asociaciones memorísticas, sino el conectivismo explica de manera que los sujetos se involucren a sus estructuras de conocimiento a nuevos esquemas que les ayuden a acceder a niveles de pensamiento cada vez más abstractos. Los conocimientos previos son el insumo para adaptar los contenidos, las capacidades y las posibilidades de logro a partir de aprendizajes significativos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la educación se tiene que reforzar, identificar los materiales que ayuden a distribuir los contenidos mínimos y generar un proceso. Los procesos cognitivos sostienen el aprendizaje significativo. Tenemos que considerar los apartados en los cuales se establece el proceso de cambio. Tenemos que tomar en cuenta posturas de transformación. Díaz, Barriga y Hernández en el 2002 afirman que debe considerarse para aplicar ciertos esquemas progresivos la presentación de los contenidos en los cursos a distancia, en los cuales el alumno carece de la posibilidad de preguntar de manera más directa al docente y tiene que resolver o decidir muchas veces de manera sola. También es importante considerar cómo los individuos organizan e incorporan la información nueva en las zonas para darle sentido al aprendizaje útil. Esto permitirá que los contenidos de alta significación, de los procesos significativos, aseguren la memoria a largo plazo. Las orientaciones de las teorías de autoestructurales es el constructivismo, que sustenta la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales. El constructivismo se va a enfocar entonces en la preparación para poder aprender a resolver problemas en condiciones ambiguas. Estos postulados del constructivismo pueden sintetizarse en tres: en un aprendizaje, que es un proceso interno basado principalmente en las capacidades y el desarrollo cognitivo del sujeto, para quien la intención de aprender esté en función de la relevancia significativa de lo que percibe. El punto de partida del aprendizaje son los conocimientos previos y el aprendizaje una reconstrucción de saberes culturales que se facilitan por la mediación e interacción entre otros.
More examina las tres formas más comunes de interacción entre la educación a distancia, el estudiante docente y el estudiante contenido. Esta teoría establece proceso de construcción y conectarse, destaca el valor de la interacción entre pares para el desarrollo de habilidades cognitivas. Para ello, necesitamos generar tareas de estimular, de motivar, de participar de manera activa de los estudiantes y aumentar el significado potencial de los materiales académicos. Que esto va a implicar, maestras y maestros, impulsar una serie de mecanismos que permitan que el estudiante asuma el rol de constructor de su conocimiento. Se han demostrado estudios de interacción del estudiante con los elementos que lo componen y el modelo a distancia, que se contribuyen a estimular la permanencia en los cursos y fomentar la eficiencia terminal. Algunas estrategias que sirven en los cursos para incentivar la construcción del aprendizaje son el método de proyectos de trabajo, el estudio de casos, la realización de ejemplos y círculos de aprendizaje, entre otros. En ese sentido, vemos que la perspectiva sociocultural sostiene que es indispensable la construcción del conocimiento de forma individual, las representaciones fuera de la época, la cultura o el medio social en que se está estableciendo este apartado. Las ideas nos llevan a centrar nuestra atención en el proceso constructivista, social, en el enfoque que ha resultado enorme de trascendencia en el aprendizaje. El constructivismo social, también llamado constructivismo socioconstructivismo, es una posición que señala que que las personas aprenden a través de las interacciones con los demás con la ayuda de los instrumentos de medición, que son herramientas culturales y sistemas de signos. Los conceptos inherentes de este enfoque, tales como los escenarios socioculturales y las comunidades de práctica, como un espacio donde se contribuye un intermedio de propósitos y se establece y se caracterizan como contextos de prácticas definidas por un conjunto de personas, de actividades, motivaciones y metas. Calero, en el 2008, considera que la concepción constructivista, en particular desde las teorías socioculturales, destaca la necesidad de organizar los espacios educativos y hacerlos funcionales para que el estudiante pues, aprenda según sus necesidades e intereses, así como fomentar la colaboración abierta entre los estudiantes, ya que una estructura de cooperación produce mejores resultados que una competencia a nivel cognitivo. Esta postura debe ser tomada en cuenta en el aprendizaje a distancia, dado que hay hoy en día distintas formas y disponibilidades de recursos, de acceso, que posibilitan y estimulan la interacción y el intercambio de ideas que pueden ser construidos de manera colaborativa, que permitan la interacción de una tarea en común, las redes sociales,
Una propuesta teórica nos lleva a el proceso sistemático de elementos de los modelos estructurados y la planeación de del proceso modificable cognitivo estructural que explica el desarrollo humano tomando en cuenta una doble postura y señala que el proceso de la teoría desde la experiencia del aprendizaje se contribuye y se destaca la mediación. De acuerdo al modelo cognitivo estructural, identificamos que el aprendizaje se da a través de dos modalidades de interacción humana con su medio, la exposición directa a los alumnos. Consideremos la manera más pertinente la falta del proceso de disminución, pero también que va ligada directamente a los estímulos del efecto, incluso cuando una exposición de naturaleza operacional activa para los estudiantes que utilizan continuamente el proceso de plasticidad en la educación para estimular la mirada cognitiva en un proceso no presencial. Conlleva a identificar el docente que pueda ser capaz de poder establecer una interacción continua y de mantener un diálogo constante entre los estudiantes, el diálogo, el sentido de aprendizaje que se requiere. La perspectiva constructivista ha derivado de muchos planteamientos hasta hoy en día. Las escuelas, los cursos destacan procesos de aprendizaje centrados en el sujeto, nuestro alumno. Constructivismo es útil en las tareas que demandan altos niveles de procesamiento, de invención o monitoreo de estrategias cognitivas, las cuales son aprendidas para mejorar el proceso. El aprendizaje significativo, el uso avanzado de los organizadores gráficos, las metáforas, las partes significativas de organización, la práctica y la repetición de la transferencia, los efectos de esquemas y organizadores avanzados, el mejoramiento de la intención y también el proceso interno de conocimientos previos. El aprendizaje mediato, donde se establece, bueno, un rol del docente distinto. Se requiere identificar modelos donde componen los procesos estructurales, dialógicos, con un modelo dialógico donde la educación se centre en el desarrollo y no en el aprendizaje, donde se reconoce la necesidad de trabajar las dimensiones cognitivas, socioafectivas o de praxis. En ese sentido, nos damos cuenta
de las posturas que se establecen. El uso de los primeros en poner el acento de interacción y comunicación no presencial entre los docentes y los estudiantes. Esboza la idea de conversar didáctica, de consistir en la comunicación desde el estudio y la comunicación real por medio de la comunicación escrita o también desde la retroalimentación que se hace, desde el proceso constante que se favorece el logro de las metas del aprendizaje. Maestras y maestros, en esta sesión número 2 que estamos abordando con el tema modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje en la educación, conlleva a tener una propuesta sustentada en los diferentes modelos que privilegian la tecnología en el proceso de aprendizaje, en el dominio por algunas redes de aprendizaje. Estas perspectivas intentan poner de manifiesto en ese sentido, nos damos cuenta del proceso donde se va a establecer el aprendizaje en la red colaborativa que permitan las formas educativas innovadoras que corresponden a una propuesta teórica práctica. El enfoque sostiene que cada cantidad inmensa de información disponible y de complejidad de los campus no pueden ser abiertos a un individuo donde la condición obliga a distribuir el conocimiento a través de diferentes conexiones. Los agentes tecnológicos en un entorno de cambio constante para el cual se hace mención las estrategias de adaptación a los cambios. La viabilidad de estos contextos define al proceso. Los conceptos de conexión, el conocimiento centrado en las redes, las cuales se establece para que el estudiante en determinado momento pueda aprender. El entorno del individuo es dinámico, es adaptable al uso de cada persona que utiliza conectores y conductores que amplían la posibilidad de conectarse con las personas. Las necesidades del individuo para conectarse requiere de procesos de enseñanza-aprendizaje hasta el conectarnos desde una postura de poder establecer la administración. La nueva puesta en marcha exige una visión no convencional de los procesos de aprendizaje del sujeto, donde se retoman elementos de los enfoques teóricos que hemos referido a este trabajo. Pero el conectivismo parece no ser muy factible, por lo menos en un corto plazo. La complejidad de la conexión humana no siempre puede encontrar la tecnología como parte de una respuesta. Desde la perspectiva hacia los procesos, vamos a establecer la motivación intrínseca de permanencia en el curso, de mejoramiento, de diálogo
de interpretación, de aprendizaje dialógico y un aprendizaje nodal, como se le conoce, de las estrategias frente al cambio y la complejidad que existe actualmente. En ese sentido, vemos que el cambio seguido no es el único, sino que hay más procesos para llegar a un destino y tratar de entender la complejidad del proceso de aprendizaje, en fin, de tener información suficiente que estimule de una manera adecuada los mecanismos que disparan y dinamizan y aceleran los procesos. Desde una visión de instaurar una serie desde el diseño estructural y desde una perspectiva pragmática, donde la modalidad reciente incorpora al mundo de los servicios educativos el menester de los académicos para encontrar las mejores estrategias para potencializar los recursos materiales y humanos en cuanto a la producción del conocimiento y en el apartado cognitivo respecto al consumo. Estos diferentes enfoques pues atraviesan de manera transversal los modelos de aprendizaje centrados en la persona, lo hacen de una manera más compleja. Por consiguiente, deben capacitarse a los esfuerzos y también de saber de antemano la importancia que tiene el aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta, maestras y maestros, en este proceso que estamos estableciendo y que estamos generando, los modelos de enseñanza son una actividad generalizada, pues todos los días los docentes de los diferentes niveles educativos abordan diferentes posturas en las cuales se establece la educación. Dichos modelos están más o menos articulados y se fundamentan de manera teórica y permiten a los docentes con mayor o menor éxito ejercer su profesión, en la cual se establece un proceso de generar un nuevo conocimiento y poder articular las posturas. De igual manera, considerar que no existe un único camino para el éxito pedagógico, ni la solución sin esfuerzo, los complejos problemas docentes, ni la descripción del modo de mejorar e enseñar. No podemos entender los principios de la enseñanza como dogmas estéticos, sino como interacciones dinámicas con las metas cognitivas y sociales, con los procedimientos que subyacen a las teorías del aprendizaje y con las características personales e individuales en un binomio profesor-alumno. La fuerza de la educación reside en la utilización inteligente de una variedad de enfoques, de adaptarlos a los diferentes objetivos, a las características del alumno, a la competencia docente, que surge desde la capacidad de acercarse a los educandos en diferentes momentos y creando un medio multidimensional y rico para poder diseñar centros de aprendizaje que ofrecen a los alumnos una variedad de alternativas educativas en nuestra sociedad que necesita desarrollar, creando nuevas formas. Se cree que la buena enseñanza es algo que se puede reconocer, aunque sea difícil explicar o razonar, proporcionando la idea de que una
enseñanza es mejor que la otra, sin más que generar. La cuestión no es sencilla. Hay divergencias precisamente en los objetivos, pretendiendo algunos de los resultados de estos trabajos no sean excluyentes. No podemos afirmar la existencia de un enfoque único, óptimo, seguro desde los objetivos múltiples. La experiencia nos demuestra que ningún método conocido tiene el éxito con todos los estudiantes, ni alcanza también todos los objetivos. Nuestra tarea entonces consistirá en aportar un medio ambiente de enseñanza en el que puedan educar a los estudiantes. El problema es elegir un modelo adecuado de enseñanza que haga la diferencia en vez de perseguir un modelo único y óptimo, sino en las posibilidades de la variedad de enfoques desde la experiencia. De igual manera, hemos de tomar en cuenta para poder atender al personal, pero no únicamente en la parte social, sino en la parte también informativa, pero no el proceso donde los alumnos deben de mejorar en todos los campos. La formación del profesorado deberá ser entonces de poder recoger esta información, que la realidad, desde la conciencia de flexibilidad. Las posturas de la formación conllevan a una búsqueda de un modelo perfecto, donde se pretenda resolver pues, todos los problemas educativos y que se centre en la realidad. Pero sabemos de antemano que pues, hay un proceso de cambio. La utilización del profesorado nos conlleva a identificar posturas y poder establecer miradas. Los modelos de enseñanza, así pues, son flexibles, generan procesos y se establecen desde miradas en las cuales nosotros vamos a establecer posturas. Así pues, el trabajo en la cual estamos estableciendo nuestra asignatura, el seminario de educación, conlleva a identificar los modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje, identificar a los docentes, a los alumnos, de tomar en cuenta los métodos y los modelos, la motivación, el conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los recursos didácticos. Todos los elementos, tanto teóricos como prácticos, están establecidos desde un contexto en el cual, pues bueno, hemos estado revisando en esta sesión número 2 para poder establecer pues una postura distinta. Maestras y maestros, el Instituto Hellmans les invita a que puedan acceder al espacio de conectividad para realizar todas las actividades, hacer el proceso cognitivo de procesamiento de la información a partir de los textos que nosotros agregamos. Entonces, maestras y maestros, un gusto saludarles. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Saludos.